Hay una confesión que nadie debería escuchar y que nadie puede ignorar ya. Una mujer lleva años cargando con un secreto que acaba de soltar como una bomba en medio del palacio. Y ese secreto va a destruir todo lo que quedaba en pie. Cristóbal Ballesteros acaba de descubrir que quizás nunca fue padre. Ángela empieza a unir piezas que su madre lleva años intentando esconder. Teresa está pensando en huir. Y la Casa Real acaba de anunciar que manda un emisario a la promesa. Quédate bien hasta el final porque lo que le va a pasar a Leocadia en este capítulo va a cambiar el rumbo de toda la serie para siempre. En este video vamos a repasar todo lo que nos trae el capítulo 799 de La Promesa, el que podremos ver el lunes 23 de marzo. Vamos a empezar por el colapso emocional de Cristóbal, después nos iremos con Ángela y sus sospechas cada vez más peligrosas, luego hablaremos de Teresa y su miedo real a desaparecer, después pasaremos por la historia de Ciro y Julieta, la conexión que crece entre Julieta y Curro, la reconciliación complicada entre María y Carlo, el cambio radical de Santos con su padre Ricardo, el momento crucial de Martina antes de su gran presentación, y terminaremos con la noticia más explosiva del capítulo, la llegada inminente de un emisario de la Casa Real a la Promesa. Son muchas historias, son muchas emociones, y ninguna termina bien. Así que respira hondo, y vamos. Cristóbal Ballesteros. Un hombre que ha construido toda su identidad alrededor de un papel. El de padre. Durante años, creyó que Ángela era su hija. Durante años, la siguió, la protegió, la observó desde la distancia con una mezcla de devoción y culpa que nunca supo explicar bien. Y ahora, en cuestión de segundos, doña Leocadia le ha arrancado esa certeza de las manos como si fuera un trapo viejo. No eres el padre de Ángela. 5 palabras. 5 palabras que para cualquier persona supondrían el fin del mundo conocido. Pero Cristóbal no se derrumba. No. Cristóbal explota. Porque hay hombres que lloran cuando les rompen el alma, y hay hombres que convierten ese dolor en rabia. En acusación. En negación absoluta. Y Cristóbal es claramente del segundo tipo. En cuanto recupera el habla, en cuanto el shock inicial empieza a convertirse en algo que puede procesar, lo primero que hace es atacar. Acusa a Leocadia directamente. No le cree. No puede creerle. Porque si le cree, entonces todo lo que ha sido en los últimos años no tiene sentido. Entonces sus decisiones, sus sacrificios, sus silencios, no tienen ningún valor. Y Cristóbal necesita que todo eso tenga valor. Así que la acusa de mentir. Le dice, con esa frialdad que le caracteriza cuando está herido de verdad, que todo esto es producto de los celos. Que Leocadia no puede soportar lo que él siente por Teresa. Que ha fabricado esta historia para separarlo de la mujer a la que ama. Una acusación muy grave, sí. Pero también una acusación que revela algo muy importante sobre Cristóbal. Que en el fondo, por muy duro que parezca, tiene miedo. Un miedo enorme. Porque si esto es mentira, puede seguir siendo padre. Si esto es mentira, puede seguir siendo quien cree que es. Leocadia escucha la acusación. Y no se inmuta. Y eso es lo más aterrador de todo. Porque cuando alguien te acusa de mentir y te mira con esa indiferencia helada que tiene doña Leocadia, uno de dos, o es la mentira más elaborada de la historia, o es la verdad más desnuda y más cruel que has escuchado en tu vida. Cristóbal lo siente. Lo siente aunque no quiera aceptarlo. Y entonces la situación da un giro. Cristóbal, intentando recuperar algo de control, le pregunta qué quiere de él. Es una pregunta cargada. Una pregunta que en el fondo dice, dame una salida. Dame algo con lo que pueda negociar. Si quieres que olvide a Teresa, lo haré. Si ese es el precio, lo pago. Está dispuesto a sacrificar su amor con tal de no perder su identidad de padre. Pero Leocadia no quiere eso. Y aquí es donde la mujer muestra toda su dimensión como antagonista. Porque un villano mediocre hubiera aceptado ese trato. Hubiera cogido a Teresa como moneda de cambio y hubiera dejado a Cristóbal seguir creyendo lo que quería creer. Pero Leocadia no es mediocre. Leocadia es fría. Leocadia es estratégica. Y Leocadia sabe perfectamente lo que hace. Le ordena que deje en paz a Ángela. No a Teresa. Angela. Y eso cambia todo. Porque en ese momento, Cristóbal comprende que esto no es un juego de celos. Esto es algo mucho más profundo. Mucho más serio. Y mucho más peligroso. Leocadia no está intentando separarlo de Teresa. Está intentando separarlo de su hija. Y eso no puede hacerlo. No puede. No quiere. Porque aunque le hayan dicho que no es su padre biológico, en su corazón, en su historia, en su manera de entender el mundo, Ángela es su hija. Y no hay confesión que pueda borrar eso. Se niega. Y entonces llega la frase que lo congela todo. Yo de ti no tentaría la suerte, dicha con calma. Sin alzar la voz. Sin gestos dramáticos.
con esa serenidad calculada que hace que una amenaza sea 10 veces más efectiva que si se grita. Leocadia no amenaza como amenaza a la gente desesperada. Amenaza como amenaza a alguien que ya sabe lo que va a pasar, que ya tiene el plan, que ya ha tomado la decisión, y que solo te está avisando por educación. Cristóbal lo sabe, nosotros lo sabemos. Y la pregunta que queda flotando en el aire es una sola: ¿hasta dónde está dispuesta a llegar doña Leocadia? Ahora hablemos de Ángela. Porque mientras su madre y Cristóbal se ensarzan en esta guerra de palabras y amenazas, Ángela está haciendo algo que Leocadia no esperaba. Está pensando, está observando, está uniendo piezas. Después de la brutal discusión que tuvieron madre e hija hace apenas unos días, parecía que la relación estaba rota sin remedio. Pero Leocadia necesita a Ángela de su lado. La necesita controlada. Y para eso, decide dar un paso que no es natural en ella: las paces. Se acercan. Intentan recomponer lo que se rompió. Y en ese primer momento de calma, Leocadia aprovecha para lanzar su mensaje más importante. Aléjate de Cristóbal. No porque sea tu padre. No porque haya ninguna verdad que debas saber. Sino simplemente, aléjate de él. Pero Ángela ya no es la niña que era. Y eso es lo que Leocadia no ha calculado bien. Porque Ángela ha madurado de golpe. La vida dentro del palacio, las tensiones, los silencios, las miradas que nunca cuadraban del todo eso ha ido acumulándose en su interior. Y ahora, cuando su madre le pide que se aleje de Cristóbal, en lugar de obedecer sin preguntar, Ángela pregunta por qué. Y más que eso, empieza a conectar los puntos. Le dice a su madre algo que resulta escalofriante por su precisión: que Cristóbal lleva años apareciendo a su lado, que donde ella está, él aparece, que esa presencia constante, esa cercanía que siempre interpretó como coincidencia, ya no le parece tan casual. Leocadia intenta quitarle importancia. Lo ridiculiza. Habla incluso de un posible acosador, de alguien con obsesión enfermiza. Intenta hacer que Ángela vea a Cristóbal como una amenaza, como alguien de quien alejarse por miedo y no por amor. Pero Ángela no lo compra. Porque hay algo en su interior, algo instintivo, algo que va más allá de la lógica, que le dice que esa cercanía no es peligrosa, que esa cercanía es protectora, que hay algo entre Cristóbal y ella que no es acoso, que es otra cosa, algo que no sabe nombrar todavía, pero que empieza a intuir. Y lanza entonces una sospecha que deja a Leocadia sin palabras. Esa cercanía no es casual, es buscada por los dos. Por los dos. Ángela incluida. Ángela reconociendo que algo en ella también busca estar cerca de Cristóbal. Que hay una atracción que no es romántica sino algo más primitivo, más profundo. Como si su cuerpo supiera algo que su mente todavía no se atreve a formular. Leocadia está viendo cómo su hija se acerca a la verdad a pasos agigantados. Y no puede hacer nada para detenerla sin delatarse a sí misma. Es una de las situaciones más comprometidas que ha vivido la antagonista de la promesa. Porque su arma más poderosa siempre ha sido el control de la información. Y ahora, esa información se le está escapando de las manos. Hablemos ahora de Teresa. Porque si hay alguien que está pagando el precio más alto de esta guerra de secretos y poder, esa es ella. Teresa Fernández es, en el fondo, una mujer sencilla. No busca el poder. No juega a las intrigas. Solo quiere vivir, querer y ser querida. Pero el problema es que está en el centro de un triángulo formado por Leocadia, Cristóbal y Ángela, y ese triángulo no tiene salida limpia para ella. Como vimos en el capítulo anterior, Leocadia la amenazó directamente. Sin rodeos. Con esa crueldad particular que tiene la mujer cuando decide que alguien es un obstáculo. Y Teresa no lo ha olvidado. No puede olvidarlo. Porque esas palabras no eran palabras vacías. Venían de una mujer que tiene poder, que tiene influencia, que tiene historia de hacer daño a quien se interpone en su camino. En este nuevo capítulo, Teresa habla con Cristóbal. Y lo hace de verdad. Sin filtros. Sin intentar parecer más fuerte de lo que es. Se sincera con él desde el miedo más puro y más honesto. Tiene miedo. Un miedo real. Un miedo que le aprieta el pecho y no la deja respirar bien. Un miedo que la ha llevado a plantearse algo que hace apenas unas semanas habría considerado impensable. Teresa quiere marcharse de la promesa. Abandonar el palacio. Dejarlo todo atrás. Porque hay momentos en la vida en que la supervivencia pesa más que el amor. Y Teresa ha llegado a uno de esos momentos. Cristóbal intenta frenarlo. Su reacción es inmediata y visceral. Le dice que jamás lo permitiría. Que no puede irse. Que no va a dejar que se vaya. Pero en esas palabras, aunque vengan del amor más genuino, hay algo que también duele un poco. Porque Cristóbal le dice que él no lo permitiría. Y Teresa no necesita que nadie le permita o no permita nada. Teresa necesita que alguien le dé razones para quedarse.
Y la razón más importante que podría darle, que es la seguridad, esa, Cristóbal no puede garantizársela. Porque él mismo está en guerra con Leocadia. Él mismo está en el ojo del huracán. Teresa lo sabe. Y lo dice con una claridad que duele. No parará hasta destruirnos. Una frase sencilla, directa, sin dramatismo innecesario. Porque cuando alguien que conoce bien a otra persona dice eso de ella, no lo dice para impresionar. Lo dice porque lo ha visto. Porque lo sabe. Leocadia no para. Leocadia no cede. Leocadia destroy. Y la pregunta que Teresa pone sobre la mesa, aunque no la formule en voz alta, es esta. ¿Merece la pena quedarse y ser destruida, o es mejor marcharse y sobrevivir? Es uno de los dilemas más humanos que puede vivir una persona. Y la respuesta no es fácil. Nunca lo es. Cambiemos ahora de escenario y hablemos de Ciro y Julieta. Porque si Teresa representa la fragilidad de quien está atrapada en una guerra que no eligió, Julieta representa justo lo contrario. La determinación de quien decide no dejarse atrapar. Ciro ha sido, hasta ahora, uno de los personajes más difíciles de aguantar de la promesa. No por maldad, sino por una rigidez mental tan absoluta que resulta casi incomprensible en alguien que comparte techo con personas mucho más abiertas y modernas. Para Ciro, el orden del mundo es simple y no admite discusión. El hombre trabaja. La mujer cuida el hogar. Y punto. Cualquier desviación de ese esquema no es solo un error. Es una vergüenza y Julieta decidió desviarse. En los capítulos anteriores la vimos plantarse delante de todos y defender con una dignidad impresionante su derecho a trabajar. Lo hizo delante del marqués. Lo hizo delante de Leocadia. Lo hizo delante del capitán Garrapata, que no es precisamente alguien fácil de ignorar. Y lo hizo con la cabeza bien alta. Pero el conflicto en casa seguía sin resolverse. Ciro seguía sin aceptarlo. Y esa tensión doméstica, esa guerra silenciosa de miradas y silencios, tenía que resolverse de alguna manera. La resolución llega a través del marqués Alonso. El tío de Ciro entra en juego y hace algo que quizás solo él podía hacer. Hablar con Ciro de hombre a hombre. Sin apelar a los derechos de Julieta, sin entrar en debates modernos que Ciro no está preparado para escuchar. Sino desde la lógica que Ciro sí puede entender. Le hace ver que el trabajo de Julieta es una buena decisión. Que debería estar orgulloso incluso. Que hay algo sensato, algo práctico, algo inteligente en lo que su mujer ha elegido hacer. Y Ciro cede. Pero cede mal. Cede como cede quien no ha cambiado por dentro pero no tiene más argumentos fuera. Acepta, sí. Firma una especie de tregua silenciosa. Pero en su interior, el rechazo sigue ahí. La vergüenza sigue ahí. La idea de que su mujer cobre un sueldo le produce una incomodidad que no sabe gestionar y que no desaparece por arte de magia. Y eso es una bomba de relojería. Porque las personas que ceden sin convencerse de verdad no han cambiado. Han guardado su resistencia en un cajón. Y los cajones, tarde o temprano, se abren. Julieta tendrá más espacio. Julieta podrá trabajar con mayor libertad en el hangar. Eso es una victoria real y hay que reconocerla. Pero la paz con Ciro es provisional. Es frágil. Es el tipo de paz que un viento fuerte puede romper. Y en la promesa, siempre hay viento. Hablemos ahora de Julieta y Curro. Porque hay algo creciendo entre estos dos personajes que merece atención. Una conexión que al principio parecía solo camaradería, solo reconocimiento mutuo entre dos personas valientes. Pero que en los últimos capítulos empieza a tener más capas. En este nuevo episodio, Julieta y Curro tienen una conversación que en apariencia es sencilla. Él le reconoce lo que hizo. Le dice que fue muy valiente al enfrentarse al marqués, a Leocadia, al capitán Garrapata. Y eso en sí mismo ya es significativo, porque Curro no es de los que regalan palabras bonitas sin pensarlas. Pero Julieta va más allá de aceptar el cumplido. Dice algo que la define perfectamente como personaje. Que no es la primera ni la última mujer que se enfrenta al statu quo. Que lo que está haciendo no es heroísmo. Es simplemente negarse a ser menos de lo que puede ser. Y Curro la mira. Y en esa mirada hay algo que va más allá de la admiración intelectual. Hay reconocimiento. Hay conexión real. Dos personas que comparten una manera de ver el mundo que no encaja del todo en el palacio en el que viven. Dos personas que, cada una a su manera, están luchando contra los límites que otros les han impuesto. Y si a eso le sumamos la distancia emocional que hay entre Julieta y Ciro, la fricción que existe entre ellos, la falta de comprensión real que el matrimonio de Julieta le ofrece, entonces la conexión con Curro empieza a cobrar un peso específico que no puede ignorarse. No estamos diciendo que vaya a pasar nada. No todavía. Pero hay semillas que se plantan mucho antes de que nadie las vea crecer. Y estas dos semillas llevan ya varios capítulos en tierra fértil.
Si sigues disfrutando de este análisis, considera suscribirte al canal, porque cada semana traemos este tipo de contenido para que no te pierdas ni un detalle de la promesa. Vayamos ahora con María y Carlo. Porque si hay una pareja en la promesa que vive en un ciclo permanente de reconciliación y decepción, esa es esta. María Fernández es una mujer honesta, Trabajadora. con los pies en el suelo y con un sentido de la dignidad que no está dispuesta a negociar. Carlo Castejón, su prometido, tiene otro tipo de brújula moral. No es que sea mala persona en el fondo, pero tiene una tendencia a tomar atajos, a buscar soluciones fáciles, a aprovecharse de situaciones y de personas cuando le conviene. Y eso ha generado roces. Muchos. El último, especialmente doloroso, tuvo que ver con Manuel, con el señorito de la casa al que Carlo intentó sacarle partido de maneras que a María le parecieron inaceptables. Ahora, en este capítulo, intentan arreglarlo. María se sienta con Carlo y le pone las cosas claras, con esa honestidad directa que la caracteriza. No quiere que vuelva a aprovecharse de Manuel. El dinero se gana trabajando, con el esfuerzo real de cada día. Y Carlo acepta. Agent. Permit. Y en ese momento parece que algo se arregla de verdad, que hay un entendimiento genuino, que la pareja puede superar esto. Pero Carlo también dice algo que es completamente cierto y que añade presión real a la situación. Tienen un hijo en camino. Y con un hijo en camino, la vida se complica. Los gastos crecen. Las responsabilidades pesan más. Y la tentación de tomar atajos también crece. Es un momento de reconciliación honesto. Imperfecto, como son las reconciliaciones reales. Pero honesto. Y entonces aparece Manuel. Y lo hace sin mala intención. Sin querer meter el dedo en la llaga. Simplemente le cuenta a María algo que cree que es buena noticia. Que está buscando una casa para ellos. Que Carlo le pidió ayuda con eso. Silencio. María procesa lo que acaba de escuchar. Carlo le acaba de prometer que no se va a aprovechar de Manuel. Y Carlo le pidió a Manuel que les buscara casa. Quizás antes de la conversación. Quizás sin malas intenciones. Pero eso no importa. Lo que importa es cómo lo vive María. Lo que importa es que la mecha vuelve a encenderse. Y cuando la mecha de María se enciende, la explosión no tarda. Veamos ahora a Ricardo y Santos. Porque este es uno de esos giros de guión que, cuando funciona bien, da mucha satisfacción como espectador. Santos fue durante mucho tiempo un personaje difícil de querer. Su relación con su padre Ricardo era una de esas relaciones dolorosas de ver. Falta de respeto constante. Desplantes. Esa manera de tratar a alguien mayor que tú como si fuera un estorbo, como si su sola presencia fuera una fuente de vergüenza. Pero algo cambió. Y el cambio llegó cuando Ricardo y Santos decidieron darse una segunda oportunidad como padre e hijo. Cuando ambos eligieron intentarlo. Y en este capítulo vemos ese intento en acción de una manera muy concreta. Santos da un paso que hace apenas unas semanas habría sido impensable. Defiende a su padre. Y lo hace delante de Cristóbal Ballesteros, que no es precisamente alguien a quien se le lleve la contraria sin consecuencias. Cristóbal no lo recibe bien. Lo corta en seco. Con esa autoridad firme y algo intimidante que tiene el mayordomo cuando alguien interfiere en sus asuntos. Pero Santos no se echa atrás. El mensaje que manda es claro. Su padre ya tiene quien lo defienda. Ya no está solo. Y Santos está dispuesto a ser esa persona. Es un giro pequeño en términos de trama, pero enorme en términos de carácter. Porque Santos está eligiendo, de manera activa, ser mejor hijo. Ser mejor persona. Y eso, en una serie donde los personajes a menudo se quedan atrapados en sus peores versiones, es algo que merece reconocerse. El vínculo entre padre e hijo todavía es frágil. Todavía tiene grietas. Todavía necesita tiempo y trabajo real para solidificarse. Pero está ahí. Y está creciendo. Hablemos de Martina ahora. Porque su historia en este capítulo es una de las más emotivas, aunque también una de las más silenciosas. Martina decidió cambiar. Decidió transformar su discurso, su actitud, su manera de presentarse al mundo. Y eso en papel suena muy bien. Pero la víspera de una presentación real, cuando las palabras bonitas tienen que convertirse en acción concreta, el miedo aparece. Y aparece con fuerza. Martina está aterrada. El miedo la paraliza de esa manera particular en que lo hace cuando eres alguien que ha decidido ser valiente pero todavía no está segura de serlo de verdad. Porque hay una diferencia enorme entre decidir ser valiente y sentirte valiente. Y Martina está en ese espacio intermedio. En esa tierra de nadie donde ya no eres quien eras pero todavía no eres quien quieres ser. Y en ese momento aparece Adriano. Adriano le ofrece algo que Martina necesita más que cualquier otra cosa en ese instante. No consejos. No estrategia. No argumentos racionales sobre por qué puede hacerlo.
Le ofrece apoyo incondicional, presencia, la certeza de que no estás sola en esto. Y eso lo cambia todo. Porque a veces no necesitamos que alguien nos diga que podemos. Necesitamos que alguien esté ahí cuando decidimos intentarlo. Es un momento clave en la evolución de Martina. Y también en la relación entre ambos. Porque Adriano está eligiendo estar. Y elegir estar, de manera consistente, en los momentos difíciles de otra persona, eso tiene un peso enorme. Y llegamos al final. A la noticia más grande. A lo que puede cambiarlo todo en la promesa durante las próximas semanas. La Casa Real. Hace unos capítulos, la carta salió del palacio. Alguien decidió escribir a la institución más poderosa del reino para poner sobre la mesa la cuestión de Curro. La posibilidad de la restitución de su título. Una jugada atrevida. Una jugada que podía tener consecuencias enormes en cualquier dirección. Y ahora hay respuesta. Alonso recibe una llamada telefónica. No una carta. No un mensajero. Una llamada. Directa. De la mismísima Casa Real. Y el mensaje que le transmiten es tan simple como devastador en sus implicaciones. Van a enviar un emisario a la promesa. Un representante oficial. Alguien que va a ir al palacio, que va a observar, que va a evaluar, que va a juzgar si la restitución del título de Curro tiene fundamento o no. Alonso intenta quitarle hierro. Su reacción inicial es la de alguien que quiere creer que las cosas no son tan graves como parecen. Dice que solo quieren hablar. Que es una visita de cortesía. Que no hay que alarmarse. Pero Lorenzo no lo ve así. Lorenzo, con esa mirada oscura que tiene cuando algo le huele mal, lanza una advertencia que resuena más allá de las palabras. Esto no es una simple visita. Esto es una emboscada. Y vamos a salir escaldados. Es una frase que merece analizarse despacio. Porque Lorenzo no dice que podrían salir escaldados. Dice que van a salir escaldados. Con la certeza de quien ya sabe algo. De quien ya ha calculado los movimientos y ha visto el resultado. O de quien tiene más información de la que comparte. Y eso nos lleva a la gran pregunta que este capítulo deja sobre la mesa. ¿Quién envió la carta a la Casa Real? ¿Con qué intención? ¿Realmente busca la restitución del título de Curro, o es parte de una jugada mucho más sucia cuyo objetivo es destruir lo que queda del marquesado de la promesa? Y más importante aún, ¿qué pasa si el emisario de la Casa Real llega al palacio y encuentra cosas que nadie quería que encontrara? Porque en la promesa, los secretos no están bien guardados. Están enterrados. Y los emisarios oficiales saben muy bien cómo cavar. Antes de cerrar este análisis, como prometí, 3 teorías que merecen pensarse despacio. Primera teoría. Leocadia sabe exactamente quién es el padre de Ángela. Y no es alguien que esté lejos. Es alguien dentro del palacio. Alguien cuya identidad, si se revelara, remecería los cimientos del orden social de la promesa de una manera que ninguno de los secretos anteriores ha conseguido hacer. Leocadia no está protegiendo un secreto del pasado. Está protegiendo una verdad del presente. Segunda teoría. La carta a la Casa Real no la escribió quien todos pensamos. No fue un acto de justicia ni de reparación. Fue un acto calculado de alguien que quiere usar la institución más poderosa del reino como arma en una guerra personal. Y ese alguien sabe perfectamente que cuando el emisario llegue, lo que va a encontrar no va a beneficiar a Curro. Va a destruir al marqués. Tercera teoría. Teresa no va a marcar-se de la promesa. Pero sí va a desaparecer durante un tiempo. Y esa desaparición, ya sea voluntaria o forzada, va a ser el detonante que finalmente haga que Cristóbal tome una decisión que lleva postergando demasiado tiempo. Una decisión sobre Ángela. Una decisión sobre la verdad. Una decisión que ya no podrá deshacer. Este ha sido el análisis completo del capítulo 799 de La Promesa. Cada historia, cada personaje, cada mirada que esconde algo que las palabras no dicen. Si este video te ha gustado, compártelo con alguien que también siga la serie. Y si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento. Hay mucho más por venir. Y lo peor, aún no ha llegado.